La Navidad no siempre es luz, familia y regalos. En los rincones más oscuros de nuestras tradiciones, acechan entidades que olvidamos durante el resto del año, pero que despiertan cuando el frío arrecia. Bienvenidos al agujero negro, comencemos. El olor a heno húmedo y humedad antigua era lo primero que te golpeaba al entrar en la casona de la tía abuela Elena en Coyoacán, especialmente en diciembre. No era un olor festivo, era el aroma de la tierra removida, de cosas que deberían permanecer enterradas. Este año, sin embargo, había algo más. Un matiz metálico, cobrizo, que se pegaba al paladar como el sabor de una moneda vieja. Javier había venido a pasar la Navidad por obligación familiar. Elena, viuda y sin hijos propios, volcaba toda su energía vital, y quizás algo más, en su nacimiento. No era un simple pesebre sobre una mesa. Era una metástasis de musgo, papel roca y espejos que devoraba la mitad de la sala principal, trepando por las paredes y ocultando los muebles bajo montañas de cartón piedra. «Está más grande este año, tía», dijo Javier, dejando su maleta. El silencio de la casa era pesado, solo roto por el zumbido eléctrico de las series de luces navideñas que parpadeaban con un ritmo agónico. Elena emergió de entre las sombras de su creación. Sus ojos, usualmente apagados por la edad, brillaban con una fiebre maníaca. Sus manos estaban manchadas de tierra y pintura roja. «Ha crecido, mijito». «Ellos me lo pidieron», murmuró, acariciando la cabeza de un pastor de cerámica del tamaño de un niño pequeño. El nacimiento era una obra maestra de la obsesión. Cientos de figuras, algunas heredadas del siglo XIX, otras compradas en mercados de pulgas, poblaban ese paisaje artificial. Había pastores con rostros agrietados, reyes magos con túnicas de terciopelo raído, y un ejército de demonios rojos colocados estratégicamente cerca de la cueva del pesebre, como si esperaran un descuido. Pero lo que heló la sangre de Javier no fue la escala, sino el realismo. Las figuras no parecían de barro cocido. Bajo la luz intermitente, sus pieles parecían tener poros, sus ojos de vidrio, una humedad enfermiza. «No toques nada, Javier», advirtió Elena, su voz un susurro rasposo que no admitía réplica. «Especialmente al guardián. Él es muy celoso antes de la Nochebuena». Javier frunció el ceño. «¿El guardián? ¿Qué figura es esa?». Elena señaló hacia la parte más oscura del nacimiento, detrás del pesebre vacío donde se colocaría al niño Dios. Allí, casi mimetizado con el musgo y las sombras, había una figura tosca, hecha de un barro negro, sin coser, que parecía absorber la luz. No tenía rostro definido, solo una sugerencia de extremidades y una postura encorvada, expectante. Era una intrusión brutal en la escena sagrada, algo pagano y antiguo. «Él cuida que todo esté perfecto para la llegada», dijo Elena, y Javier juró que vio como la figura de barro negro se estremecía levemente. Los días previos a la Navidad fueron un descenso a la locura. Javier se despertaba por las noches con el sonido de pequeños pasos arrastrados en la sala, como si cientos de ratas movieran objetos pesados. Encontraba a su tía a las 3 de la madrugada, arrodillada frente al nacimiento, susurrando en un idioma que sonaba a piedras chocando entre sí. El olor metálico se intensificó. Javier notó que algunas figuras tenían manchas oscuras y secas en sus bases. Un pastor había caído y roto su brazo. Cuando Javier intentó levantarlo, Elena casi le arrancó la mano de un manotazo. «Te dije que no», gritó, con los ojos desorbitados. «El guardián exige un orden. Si lo mueves, él se enoja». El brazo roto del pastor sangraba. No era pintura. Era un hilo espeso de sangre oscura que manchaba el musgo. Javier retrocedió, el horror anidando en su estómago. La tía Elena simplemente tomó el brazo roto, lo escupió y lo volvió a pegar con una masilla oscura que sacó de su bolsillo, murmurando disculpas a la figura de cerámica. La Nochebuena llegó con una tormenta eléctrica que azotó la ciudad. La casa estaba en penumbra, iluminada solo por velas y las luces parpadeantes del nacimiento. La tensión era insoportable.
Elena estaba frenética, moviéndose de un lado a otro, reacomodando obsesivamente las figuras, asegurándose de que todas miraran hacia el pesebre vacío. Ya casi es hora. El guardián está inquieto, decía, mirando con terror la figura de barro negro, que ahora parecía más grande, más definida. Justo antes de la medianoche, las luces se apagaron por completo. Un trueno sacudió los cimientos de la casa. En la oscuridad total, Javier escuchó un sonido húmedo, como de arcilla rompiéndose y reformándose. Y luego, el grito de su tía. Un grito ahogado, gorgoteante. Javier encendió la linterna de su celular. El haz de luz cortó la oscuridad y aterrizó en el nacimiento. El pesebre ya no estaba vacío. Pero no era el niño Dios lo que había allí. Doña Elena yacía en el centro de la cueva, encogida en posición fetal, su cuerpo ridículamente pequeño dentro del pesebre. Su piel se estaba volviendo gris, agrietada, endureciéndose como el barro seco. Sus ojos, abiertos y fijos en el techo, ya eran de vidrio. Y rodeándola, las figuras. Todas ellas. Los pastores, los reyes, los animales, incluso los demonios rojos, habían girado sus cabezas y cuerpos hacia ella. Sus rostros pintados estaban contorsionados en expresiones de adoración grotesca. Pero lo peor estaba detrás del pesebre. La figura de barro negro, el guardián, ya no era una mancha amorfa. Se había levantado. Era alto, delgado, con extremidades que parecían raíces retorcidas y una cabeza sin rostro que se inclinaba sobre el cuerpo de Elena. Sus manos de barro, ahora húmedas y brillantes, estaban sobre el pecho de la anciana, terminando la obra. El guardián giró su cabeza vacía hacia la luz del celular de Javier. El olor a sangre y tierra mojada era sofocante. Javier corrió. Corrió fuera de la sala, fuera de la casa, hacia la lluvia fría de la calle, dejando atrás el zumbido de las luces que volvían a encenderse y el sonido seco de la cerámica rozando contra la cerámica. La policía encontró a doña Elena días después. Muerte natural, dijeron. Un infarto fulminante mientras arreglaba su famoso nacimiento. Nadie mencionó la extraña rigidez de su cuerpo, ni el hecho de que parecía haberse encogido. Nadie mencionó que la figura del niño Dios nunca apareció, y que en su lugar había una nueva figura de una anciana pastora, con el rostro agrietado de Elena, arrodillada en adoración perpetua cerca del pesebre. Javier nunca volvió. Pero cada Navidad, cuando ve un nacimiento, no puede evitar buscar en las sombras, detrás del portal, temiendo encontrar la figura de barro negro que exige devoción absoluta. El hollín respirador. Elías había comprado la vieja casa de piedra rojiza en Boston a un precio ridículamente bajo. Era Nochebuena, una ventisca furiosa azotaba la ciudad, y la calefacción central de la mansión victoriana había colapsado con un gemido final. Elías, un contratista práctico, se vio forzado a encender la enorme chimenea del salón, un monstruo de mármol oscuro. Apiló la leña. La yesca prendió, pero el humo no subió. En cambio, una nube densa y acre, con un olor rancio a grasa animal y carbón húmedo, llenó la habitación. Elías tosió, con los ojos llorosos, y ahogó el fuego. «Maldita sea», murmuró. Armado con una linterna potente y un atizador, se arrodilló y metió la cabeza en la boca de la chimenea. El conducto era estrecho, un túnel vertical de ladrillo. Apuntó la luz hacia arriba. A unos 3 metros, la oscuridad se solidificaba. No era un nido. Era un bulto denso de trapos viejos y hollín petrificado. Intentó empujarlo con el atizador. El metal golpeó algo que no sonó a ladrillo, sino más suave, con un crujido seco, como cuero. Un polvo fino y negro llovió sobre él, con sabor a cobre y ceniza. Retrocedió, escupiendo. Entonces lo escuchó. Rasc, pausa. Rasc. Un rasguido. Lento, deliberado, como uñas pequeñas sobre el ladrillo rugoso. ¿Hay algo ahí?, gritó Elías, sintiéndose estúpido.
El sonido cesó. Irritado, Elías subió al ático en busca del acceso superior a la chimenea. El viento aullaba, haciendo vibrar las vigas. Encontró la pequeña puerta de registro de hierro fundido, sellada con óxido. Con un martillo, la forzó. Al abrirla, un hedor nauseabundo lo golpeó, descomposición seca, como algo guardado en un frasco durante un siglo. Alumbró hacia abajo. El tapón seguía ahí. Tomó una pesa de hierro, la ató con una cuerda y la dejó caer. Nada. Levantó la pesa y la soltó con más fuerza. Crack. Algo se rompió. No el tapón. Sonó como un hueso seco. Entonces, el sonido cambió. Ya no eran rasguños. Desde la profundidad del conducto, amplificado por el ladrillo, subió una sibilancia húmeda y dificultosa. JHHHSSSSS. JHHHSSSS. Era una respiración. Un pulmón colapsado luchando por aire a través de algo espeso. Elías soltó la cuerda. La pesa cayó. Retrocedió tropezando, el corazón martilleándole el pecho. Bajó corriendo al salón. El salón había cambiado. La temperatura había caído drásticamente. El aire estaba saturado de hollín en suspensión, una niebla negra que absorbía la luz de su linterna. Y la chimenea estaba respirando. Cada vez que el sonido sibilante se escuchaba, JHHHSSSS, una nube de polvo negro era exhalada hacia la habitación. Paralizado, Elías vio cómo el hollín en el suelo comenzaba a moverse. Se agrupaba, se arrastraba, formando patrones. Se acumuló frente al hogar. 2 pequeñas huellas de pies descalzos se formaron, negras sobre la madera. Luego, la respiración se convirtió en una tos débil, húmeda. Y después, una voz. Pequeña, ronca, increíblemente antigua, producida por cuerdas vocales dañadas. Frío, señor, hace tanto frío. Elías intentó huir, pero sus piernas no respondieron. No encienda el fuego, por favor, todavía no he terminado, estoy atascado, la rodilla se dobló mal. El montón de hollín frente a la chimenea crecía, ganando altura, densidad. Tomó una forma vagamente humanoide. Pequeña. Del tamaño de un niño de 6 años. No tenía rasgos, solo una silueta tridimensional de oscuridad absoluta y ceniza comprimida. Donde debía estar la cara, 2 huecos más oscuros sugerían ojos que no podían ver, pero que sabían exactamente dónde estaba Elías. La figura de hollín dio un paso tambaleante hacia él. Su movimiento era como arena cayendo sobre papel. Prometió que me sacaría si terminaba antes de Nochebuena, la voz gorgoteó, me duele el pecho. Elías finalmente recuperó el control de su cuerpo. Se giró para correr. Pero la puerta principal no estaba. Donde debía estar la salida, solo había una pared de ladrillo negro, idéntica al interior de la chimenea. Miró a su alrededor. Las ventanas habían desaparecido. Las paredes del salón se cerraban, el techo bajaba. La habitación se estaba convirtiendo en el interior de un conducto. El espacio se reducía, opresivo, con un calor sofocante y el insoportable olor a quemado. La pequeña figura de hollín estaba justo frente a él. Levantó una mano informe y negra. Ayúdeme a subir, señor, empuje. La oscuridad se tragó a Elías. La policía encontró su cuerpo 2 días después. Estaba acurrucado en posición fetal dentro de la chimenea fría. Cubierto de hollín espeso y aceitoso, como si hubiera sido arrastrado por el conducto durante años. El forense determinó la causa de la muerte, paro cardíaco por terror extremo, combinado con hipotermia. Lo más escalofriante, sus manos estaban apretadas alrededor de su propio cuello, como si hubiera intentado evitar que algo entrara o saliera. El conducto de la chimenea, según el informe de los bomberos, estaba perfectamente limpio.
Les agradezco inmensamente que se hayan quedado al final del video. Escriban en los comentarios qué les pareció y manden sus historias, esas historias que nadie les cree. Todas ellas caerán al fondo del agujero negro y veremos cuál es a la que le toca ver la luz el próximo video. Me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas.